Muy bien, compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia para el laboratorio de IPC2 de la sección A. Todos sean bienvenidos. Veo que hay algunas personas que no extras al laboratorio, así que también sean bienvenidos y espero que esta conferencia les sea de mucha ayuda a todos. Eh, bueno, sin más preámbulo, le dejo el tiempo a mi compañero Andrés Pontaza, ¿verdad? Por favor, el tiempo es tuyo y adelante con tu conferencia. Buenas tardes, ¿qué tal, Eddie? Gracias por el tiempo y el espacio. No sé qué tal se me escucha. ¿Se me escucha bien? Muy bien, gracias. Buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar la conferencia. En un momento voy a presentar la pantalla. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a esperar que se vea. Ahí estamos. Voy a compartirles la pantalla. Vamos a ver, ¿me confirman si se ve la diapositiva? Sí, se ve. Muy bien, gracias, Eddie. Bienvenidos a la conferencia llamada Descubrimiento del mundo del backend con C Sharp y SQLite. La verdad es que el backend actualmente es de suma importancia, ya que como podemos observar, últimamente la mayoría de aplicaciones son con ese enfoque, ¿verdad? Usan frontend, backend. Especialmente en esta era, las aplicaciones web son clave, ya que antes pues se daba mucho en eso de aplicaciones de escritorio, pero eso conforme el tiempo se ha ido disminuyendo y se ha enfocado en lo web. Y eso es donde abre la puerta a la importancia del backend y complementa el uso de las herramientas como puede ser C Sharp, un lenguaje de alto jerarquía en el mando del backend, ya que es muy utilizado. De igual manera, SQLite es muy utilizado, lo podemos ver hasta en nuestros dispositivos móviles. Se utiliza hasta para tener cierta redundancia o cierto caché en nuestros dispositivos, ya que es muy versátil, la verdad es muy versátil. Nos permite tener una base de datos sin tanta complicación, configuraciones, para proyectos pequeños, ya sean pequeños proyectos como los de la universidad, presentaciones de posibles diseños futuros de algunas aplicaciones, y etcétera. Es de mucha utilidad, ya que la base de datos es un solo archivo. Ahí se reduce la base de datos. Mientras que si utilizáramos otro servicio, como fuera ser MySQL, eh, SQL Server y todos esos, pues tendríamos que hacer una configuración extra del servidor y no es el enfoque para introducirlos al mundo del backend. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver el contenido. Vamos a tener una breve descripción o un breve resumen sobre su expositor de mi persona. Para entrar un poco en contexto, vamos a ver la historia de C Sharp, ya que es bastante interesante. Me gustaría darles y compartirles esos datos. Puede ser que algunos ya lo sepan y es de importancia repasarlos un poco. Vamos a ver el tema central, que es backend. Vamos a ver cómo trabaja con otras partes el backend. Como les estaba adelantando un poco, tenemos una interacción backend, frontend y frontend backend, ¿verdad? En ambos sentidos. ¿Por qué SQLite? Ya les di un poco de introducción. Porque SQLite es bastante sencillo de utilizar y nos permite entrar a la teoría rápidamente, a la práctica también. Los rankings y la popularidad, ya que estamos viendo que C Sharp es uno de los lenguajes más utilizados en backend y SQLite también es una de las bases de datos más utilizadas.
Vamos a tener un ejemplo práctico, un ejemplo sencillo de cómo vamos a conectarnos con el backend, cómo vamos a hacer las peticiones, que vamos a verlo a continuación. Y vamos a tener un cierre y las preguntas respectivas y mi compañero Eddie les va a compartir una encuesta. ¿Vale? Entonces, vamos a iniciar un resumen sobre mí. Mi nombre es Andrés Eduardo Puntaza Moraes. ¿Cómo inició todo en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas? Tuve el impulso inicial de que me fascinan los videojuegos y la tecnología. Entonces decía yo, no solo quiero jugarlos, sino quiero entender cómo los hacían y cómo tenerle el conocimiento, poder crearlos. Entonces, eso fue lo que a mí me empezó a fascinar el mundo de la tecnología, de la informática. El propósito es que descubrí que mi verdadera pasión no es solo el código, sino la capacidad de construir herramientas que faciliten la vida de las personas. Y ese es el enfoque o la esencia de la carrera, facilitarle los procesos a las personas, concentrarnos en el usuario, automatizar procesos. Entonces, para mí siempre me gusta ver cómo puedo mejorar algo, cómo puedo automatizar un proceso, cómo podríamos hacer una herramienta que les facilite hacer cierta tarea. Y eso es de gran utilidad actualmente. Cada vez los sistemas son más utilizados, todo se está automatizando, todo apunta a la tecnología actualmente. El perfil académico y rol, como les comenté, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Actualmente tengo cierre de pensum, estoy en proceso de los privados y ahí mi lema, como dice ahí, es divide y vencerás. Ese lema es clave durante toda la carrera. Lo escuchamos todo el tiempo porque es la verdad. Divide y vencerás. Miras proyectos enormes y uno a veces no sabe cómo empezarlos porque pues uno lo ve como un todo, pero la clave es dividirlo en partes pequeñas e ir avanzando y así van a ir venciendo ese temor de un proyecto grande. Es normal que al principio uno vea un enunciado grande y diga, oh, ya no sale, ¿verdad? Pero recuerden ese lema, divide y vencerás. Traten de irlo dividiendo, de ir viendo estrategias de cómo irlo avanzando poco a poco y van a ver que sí se puede. Mi stack tecnológico en la parte de backend, yo utilicé mucho Go, ya que pues fui auxiliar del curso de manejo e implementación de archivos hace unos años y tuve el gusto de impartir ejemplos con Go, hacer un sistema de archivos X3 con Go y la verdad es una herramienta es un lenguaje muy utilizado. Hay partes que ya del kernel de Linux están utilizando Go. Es bastante interesante los cambios que están implementando con lo que teníamos antes con C++ y ahora que se están cambiando a Go. El Python es un lenguaje que creo que para todos es muy querido, es bastante amigable. Python permite la mayoría de cosas, otros lenguajes no permiten ya que son algo más estrictos en su compilador, pero Python es bastante amigable y entonces es uno de mis favoritos. Java también lo utilicé mucho. En IPC1 yo utilicé Java. También tuve proyectos con Java y Spring Boot, que es el lado de las aplicaciones web. Es un framework. Y Node.js es uno de los tantos que se utiliza para aplicaciones web. Es muy utilizado. Actualmente es uno de los más utilizados. Conjuntamente con C Sharp. Mi combinación favorita era Node.js y Express y C Sharp con .NET. La infraestructura, en lo personal a mí me gusta la nube, Cloud,
Me fascina los servicios en la nube, me gusta desplegar aplicaciones en la nube. Actualmente estoy trabajando en un proyecto que es para tener un hosting propio de sitios web y ahí vamos. Me fascina la nube. Como pueden observar, pues yo tengo una playera de AWS. Es una de las nubes que para mí son de las favoritas, ya que funciona de manera excelente. eh, sus servicios son altamente documentados y me gusta mucho cómo funciona AWS. Su único punto en contra tal vez sería el precio comparado con otros. Tal vez tendría en segundo lugar a DigitalOcean, que es un servicio bastante bueno y es económico. Me gusta también el área de Docker. Actualmente Docker es una herramienta esencial en la carrera de sistemas, ya que pues la mayoría de aplicaciones se hacen se usa la virtualización con Docker, ya que Docker pues vino a solucionar ese problema que se daba mucho o se da mucho al inicio de que dicen, pero en mi máquina funcionaba, ¿va? Y cuando uno lo pone en otra máquina no funciona. Docker crea una máquina virtual que permite ejecutar tus aplicaciones, hacer un entorno aparte, utilizando el kernel del propio sistema. Eh, Acompañado de Docker viene otra herramienta que es Kubernetes. Permite desplegar varios contenedores, gestionarlos. Es de mucha utilidad también Kubernetes. De diseño, pues me gustan el diseño de sistemas escalables, enfocado con microservicios que se puedan ir expandiendo. Y la foto que vemos ahí, pues fue uno de las últimas calificaciones que tuve en la universidad. Ahí nos estábamos calificando el proyecto de inteligencia artificial. Es, Nosotros fuimos que el grupo que realizó un juego de, de memoria, pero que nosotros jugábamos con la máquina. La máquina tenía la inteligencia artificial de ir eligiendo la siguiente imagen y íbamos compitiendo con ella. También hicimos el juego del ahorcado. Nosotros competíamos con la máquina, adivinando las palabras de las descripciones que iban diciendo en la pantalla. Fue puramente una aplicación web con inteligencia artificial. Vamos a continuar. Vamos a entrar al área de la historia de C Sharp. A principios del año del 2000, el mundo del software estaba cambiando y Microsoft necesitaba una respuesta contundente a la creciente popularidad de Java. Java vino a resolver un gran problema, que era lo de la multiplataforma. No, 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 ciertos lenguajes estaban bastante ligados al sistema operativo y Java vino a resolver eso y permitir crear aplicaciones multiplataforma sin tanto complejidad. Entonces eso permitió que se crearan aplicaciones multiplataforma en tiempo récord. Bajo el nombre clave de Proyecto Cool, un equipo liderado por el legendario Anders Hellsberg, que es el creador de Turbo Pascal y Delphi. Turbo Pascal es un lenguaje fue un lenguaje bastante famoso en los 90s. Yo tuve el gusto de aprender programación en la carrera de bachillerato con Pascal. Ese fue mi primer lenguaje. Es un lenguaje estructurado, basado en procedimientos y funciones. Tenía otro que era una actualización, que era Delphi, que es un lenguaje basado en Pascal, pero orientado a objetos. Tenía una interfaz gráfica para las aplicaciones de escritorio. Como les decía, en ese tiempo era bastante famoso eso de las aplicaciones de escritorio. Conforme el tiempo se han ido migrando a la red, pero siguen habiendo aplicaciones de escritorio, ¿verdad? El
diseñador principal, él fue diseñador principal de TypeScript, otro lenguaje o otra estructura de lenguaje que permitió tener una mayor orden en JavaScript. Entonces es de bastante utilidad TypeScript actualmente. La mayoría de frameworks los utilizan. Comenzó a diseñar un lenguaje que combinaría la potencia de C++ con la simplicidad de Visual Basic, que Visual Basic era altamente utilizado de igual manera en los 90s, 80s. Yo tuve contacto con él cuando se crearon las macros en Excel y luego pues fue cambiando y fue donde nació C Sharp, un nombre inspirado en la nota musical donde el símbolo numeral indica que una nota sube un semitono. Era literalmente un C aumentado, un C con mayor potencia, digámoslo así, un C más moderno, diseñado para la nueva era del Internet. Como les estaba comentando, ya se estaba viendo que todo se enfocaba o se estaba guiando al Internet. La era de oro de C Sharp durante la primera década, C Sharp se consolidó como el lenguaje predilecto para el desarrollo empresarial gracias a su tipado fuerte y su gestión automática de memoria. El famoso garbage collector o recolector de basura permitía a los ingenieros construir sistemas robustos sin los dolores de cabeza de la gestión manual de memoria, como sucedía en C++. Sin embargo, tenía una gran limitante. Si querías usar C Sharp, tenías que vivir en el ecosistema de Windows y pagar licencias costosas de servidores, lo que alejó por un tiempo a la comunidad de código abierto y a los servidores GNU Linux. Como podrían haberse dado cuenta, los servidores actualmente la mayoría son Linux, GNU Linux. Entonces, esta limitante que solo funcionara en el ecosistema Windows, en cierta manera como que redujo ese crecimiento de C Sharp. Entonces era una de las limitantes. Microsoft en ese tiempo tenía la costumbre de hacerlo, de hacer sus sistemas, sus herramientas, sus lenguajes ligados a Windows. Actualmente ya cambió esa filosofía dentro de Microsoft. Ahora pues podemos ver que hasta hay un subsistema Linux que podemos instalarlo en Windows. Entonces, como vamos a ver a continuación, hizo una gran revolución, ya que pues, como podrían intuir, se quitó esa limitante que solo funcionara en el ecosistema Windows. El verdadero punto de inflexión ocurrió en 2014 cuando Microsoft tomó la decisión histórica de liberar el código fuente y hacer que .NET fuera multiplataforma. Con el lanzamiento de .NET Core, que fue el primer .NET Core de así multiplataforma, ahora pues ya se le da una numeración. C Sharp rompió sus cadenas y comenzó a correr de forma nativa en Linux. Entonces, esto abrió la posibilidad de que se utilizaran servidores y al ser altamente utilizado Linux en servidores, pues le abrió las puertas a C Sharp a ser uno de los lenguajes más utilizados en backend. Como podemos ver, también se puede utilizar en contenedores Docker. Se utiliza alguna imagen que se le puede instalar C Sharp, ya sea pues Linux, macOS o Windows. Esta apertura transformó el lenguaje en un estándar de la industria para el backend moderno, atrayendo una nueva generación de desarrolladores que buscaban el rendimiento de un lenguaje compilado con la agilidad de las herramientas modernas. Net 10 es el que actualmente se está manejando en pleno 2026.
y el rendimiento extremo que tiene. Hoy en pleno 2026 con .NET 10, C# ha alcanzado una madurez impresionante. Luego de 12 años, ya así de multiplataforma. Ya no es solo un lenguaje empresarial, ahora compite en los niveles más altos de rendimiento en la nube y microservicios, con la introducción a las características como los top level statements, que eliminan la necesidad de definir explícitamente la clase contenedor y el método main, y mejoras masivas en la velocidad de ejecución. C# nos permitió escribir código backend minimalista, seguro y extremadamente rápido, convirtiéndose en el aliado perfecto. Vamos a entrar ya al tema central de la conferencia, que es que vamos a iniciar con la pregunta: ¿qué es el backend? Eh, Muchos, pues es normal que se pregunten qué es el backend, ya que pues están en los primeros cursos de programación. Yo pues en ese entonces tampoco sabía que era un backend. Resumidamente, es un ecosistema que representa el motor, la lógica y la inteligencia que ocurre tras bambalinas, detrás de escena. Mientras que el frontend es lo que nosotros vemos, es con lo que el usuario interactúa, son los botones, pero detrás de ese botón hay un fetch o un llamado a una URL, llamémoslo así, a una dirección, donde le vamos a pedir al backend que haga ciertas tareas que requiere el frontend. ¿Cómo se compone el backend? El backend normalmente tiene varias capas. Entre las más importantes, pues podemos resumirlas en el API. El API es la capa de comunicación. Tenemos el frontend, que es lo que nos da la imagen inicial, es como que fuera el, la- el menú inicial, es lo que permite al usuario interactuar y tener ciertas funcionalidades ahí y tener un como menú para hacer las llamadas de lo que ellos necesitan. Luego está el API, que es el punto intermedio que permite interconectar al frontend y al backend. Este pues nos permite exponer endpoints, que era lo que les llamaba como las direcciones donde podíamos solicitar ciertas tareas al backend, como es una tarea de hacer un login. Por ejemplo, el usuario ingresa su usuario, su contraseña y le da clic en iniciar sesión. Al dar clic en iniciar sesión se llama el endpoint login. Le mandamos al ponerle, por ejemplo, al endpoint get, le mandamos el usuario y la contraseña, y con eso nos va a retornar que si fue correcto o no las credenciales, ¿verdad? Entonces, por medio de los endpoints nos permiten servirle al front. Igual manera, si queremos ver nuestros usuarios en algún reporte, hacemos un get de usuarios y ahí nos mostrarían todos los usuarios de nuestra aplicación por medio de un archivo o de una estructura de un archivo bastante famoso, que vamos a poderla usar para demostrar los datos en el front. Responde peticiones HTTP, las vamos a ver más adelante. Y el backend tiene la lógica del negocio, reglas del sistema, validaciones, procesos, por ejemplo, calcular la suscripción, validar pagos, toda la lógica de negocio, reglas del sistema y todo, cálculos, todo. Tenemos también acceso a datos, como es la conexión a la base de datos. Tenemos que se puede hacer conexión a base de datos, como puede ser MySQL, SQL Server, SQLite, que es el que vamos a utilizar, y claro, otras bases de datos en general. Vamos a poder también hacer queries para hacer el uso de esa base de datos. También los ORM, que son los Object Relational Mapping, que es para
poder utilizar las bases, poder hacer las queries como que fueran un lenguaje orientado a objetos, sin entrar a lleno al lenguaje SQL. Vamos a manejarlo como una capa extra para poderlo usar como un lenguaje orientado a objetos. También se puede usar solamente con SQL. En este caso lo vamos a usar así con SQL. No vamos a entrar en ORM. Y también pues vamos a tener acceso a repositorios. Otros componentes, tenemos la autenticación, los Java Web Tokens que se utilizan bastante para las sesiones de usuarios en Internet, ya que permite pues tener cierto control del tiempo que durará la sesión del usuario, cuánto tiempo debe de volver a iniciar sesión en caso de que se venza el tiempo que tenía disponible en los tokens, y permite gestionar todo de manera más segura. Como les mencioné en las sesiones, tenemos el middleware que se ejecuta antes del endpoint. Es todas las tareas que se ejecutan antes del endpoint para procesar, validar o modificar alguna petición o respuesta. También podemos utilizar servicios externos como de correos electrónicos, ya sean pagos, alguna pasarela de pago, etcétera. ¿Cómo trabaja con otras partes? Como podemos observar en la imagen, tenemos el frontend, tenemos ahí dentro del frontend una web app, que es la interfaz gráfica de una página web. Tenemos también la aplicación móvil de algún dispositivo, ya sea iOS o Android. Pero como podemos ver, ellos dos funcionan como permiten al usuario acceder a las funcionalidades del backend. Entonces a ellos solo nos va a servir para que el usuario tenga una visibilidad sencilla de poder acceder a las funcionalidades y ver lo que ellos necesitan de cierta aplicación, o ya sea del backend. Podemos ver que del frontend o la web app o el móvil app acceden a un servidor que sería el backend, ya sea en un lenguaje Java, Python, C++ o C#, que tenga implementada una API. Por lo general se utilizan API REST. En la conferencia nos vamos a enfocar en las API REST. Existen más, pero nos vamos a enfocar en ella ya que es la más utilizada actualmente. Tenemos también la base de datos, ¿verdad? Que pues el backend necesita almacenar toda la información en alguna forma, y es por medio de la base de datos para hacerlo de una manera más eficiente. Vamos a ver el flujo del frontend y backend. Como vamos a ver, el usuario interactúa con el frontend, entra al sitio web y ve la página. El usuario usa una app, ya sea de celular, móvil o el navegador. Tiene botones, formularios, navegación, todo lo que el usuario interactúa en las páginas. El frontend, cuando el usuario hace algún clic, el frontend hace una petición HTTP, envía la solicitud al backend utilizando las famosas peticiones HTTP, que son el GET, que es para obtener los datos, el POST, que es para crear, por ejemplo, un usuario o crear algo nuevo, un PUT o un patch para actualizar, ya sea un usuario o algo en el sistema, el delete, que es el eliminar, que permite ejecutar una línea, ya sea para eliminar directamente el registro en la base de datos, o normalmente lo que mejor se hace es de que simplemente se hace un campo extra para desactivar el usuario, pero que quede el registro de que estuvo en nuestro sistema y no eliminarlo directamente. La siguiente sería el backend. El backend recibe la petición por medio del API. El servidor backend está hecho con algún lenguaje.
como puede ser JavaScript con Node.js o C#.net, o ya sea Python también. Entonces, el API que nosotros vamos a tener en el ejemplo es creado con C#.net. El siguiente tenemos que el backend ejecuta la lógica y accede a la base de datos, porque ya fue recibida la petición. Valida datos, aplica reglas, consulta o modifica la base de datos. Ya luego tendríamos que el backend le responde al API. Bueno, le responde por medio del API. El backend devuelve una respuesta al frontend, generalmente en JSON. JSON es un tipo de archivo bastante utilizado en web. Es un nuevo tipo. Anteriormente se utilizaba XML. No es que no se utilice XML en otras herramientas, pero JSON es bastante utilizado en API, en API REST. Es el, el que se utiliza. El frontend renderiza la información que se manda en el JSON. Ustedes leen ese archivo JSON, que es un archivo clave valor. Vamos a entrar más a detalle en el siguiente slide. El frontend envía una solicitud al backend. Entonces, al hacer que el backend obtuvo ese JSON por medio del GET, se le va a mostrar por medio de la renderización de la información en pantalla. Entonces, digamos, es el proceso cuando el usuario simplemente va a ver que, por ejemplo, va a tener un botón de solicitar usuarios, le va a dar clic y le van a aparecer desplegados los usuarios. Pero en realidad dio clic, el frontend hizo la petición por medio del API. Bueno, al API se le hizo la petición por medio de un GET. El API le dijo trabajó con el backend para decirle, mira, vamos a obtener los usuarios de la base de datos. Entonces, se hace un select de la base de datos, se le mandan los usuarios por medio del endpoint en un JSON y el frontend va a recibir ese JSON. Yo sé que pues ahorita se escucha un poco complejo, pero a la práctica es más sencillo, porque pues nosotros solo vamos a desarrollar los endpoints en el backend, vamos a crear la lógica y todo por medio de los middleware y todo eso. Y luego el frontend solo va a hacer las llamadas y va a mostrar los datos con los JSON. Aquí tengo una imagen así que se volvió famosa en internet. Era bastante compartida, ya que describe de manera sencilla cómo se trabaja backend, API y frontend. Les voy a describir la imagen. Por ejemplo, normalmente cuando vamos a un restaurante, lo primero que vemos cuando nos sentamos, pues es un menú que nos dejan ahí. Normalmente, pues ahora ya se tiene la costumbre de dejar un código QR y lo podemos ver desde el teléfono. Ese menú que nos describen todos los platillos, pero en el caso de una aplicación serían todas sus funcionalidades, sería el frontend, porque nosotros le mostramos al usuario con el frontend qué funcionalidades pueden tener a su acceso, en su acceso. Entonces, el usuario dice, bueno, yo quiero tal funcionalidad. Se lo voy a, se lo vamos a decir al API, en este caso al mesero, por decirlo así, porque nosotros decimos, yo quiero tal platillo. Le voy a decir al mesero que quiero tal platillo. Entonces el mesero, ok, quieres tal platillo. Le vamos a decir a los cocineros, que es tras bambalinas, porque nosotros normalmente no miramos a un cocinero en un restaurante, normalmente están en un lugar aparte, ya que pues ellos tendrán sus procesos. Entonces, es así, de esa manera funciona el backend. El usuario normalmente no sabe cómo funciona el backend. Él solo mira el frontend y él hace las solicitudes por medio del mesero, que serían las APIs. Y ya luego el backend se queda haciendo su funcionalidad, alguna lógica del negocio. Y ya cuando tiene todo listo, se, se muestra, digamos, el resultado, el JSON, el archivo JSON como un platillo que se le da al API, o en este caso al mesero, y el mesero
pues se lo lleva al frontend o se lo lleva al cliente y él ya pues visualiza el resultado. Entonces sería un pequeño ejemplo para visualizar con algo que nosotros tenemos bastante, es que estamos bastante familiarizados, ¿verdad? Para comprender la tecnología backend, frontend y API. Si se preguntan, eh, el backend está conformado por el API. El API es parte del backend. Entonces, veremos ahí el comportamiento backend frontend. Vamos a entrar ya al famoso JSON, el archivo JSON. Ahí tenemos una pequeña imagen donde se ve el personaje Jason para que se recuerden de lo familiarizado que está el nombre. Es un formato de texto que está conformado clave-valor, usado, como podemos ver, es clave-valor porque miramos que está primero como que fuera un diccionario, array, dos puntos y la definición de qué es este array. Y digamos, el array es de 1, 2, 3. Definimos clave, boolean, valor true, definimos. Y así clave, valor. Usado para intercambiar datos entre sistemas, especialmente dentro del frontend y backend. Es el que se utiliza. Como les comenté, es clave, valor. Es una forma de organizar los datos por medio de una key y un valor, donde el nombre del dato es el que tenemos entre las comillas dobles y el otro es el value, que es el valor del contenido de ese dato, que por ejemplo puede ser un color, puede ser un número, puede ser un string, puede ser cualquier información que necesitemos definirla en nuestro JSON y que necesitemos mostrarla en el frontend. Tenemos métodos de solicitudes HTTP CRUD. La terminología CRUD es altamente importante, ya que representa las 4 funciones fundamentales de la gestión de datos y el almacenamiento persistente. Estas operaciones son la base de la mayoría de aplicaciones informáticas. Es la esencia, permitiendo que los usuarios gestionen la información de la base de datos. Como podemos ver, tenemos las siglas CRUD, que sería C de create, que podemos usarlo por medio de un post, que como les había mencionado es para crear algo nuevo. Tenemos la R de read, que es un get que nos permite obtener la información, obtener datos, leer en cierta manera la base de datos. U, que es un update, es para actualizar por medio de un put, como habíamos visto. Tenemos el D, que es un delete, que por medio de también, valga la redundancia, con un delete podemos utilizarla para eliminar ya sea la información por medio de los HTTP, de los métodos HTTP. Entonces ahí tenemos la esencia de la gestión de la base de datos, que es crear, leer, actualizar y eliminar en las solicitudes HTTP que tenemos en amarillo. Vamos a entrar ahora a otro tema bastante importante del backend, que es la definición. ¿Qué es una base de datos SQL? Es un sistema para almacenar, organizar y consultar datos estructurados, relacionados, usando un lenguaje llamado SQL. Y aquí es la clave de que por qué es una base de datos SQL, porque los datos están altamente relacionados. Si no estuvieran los datos relacionados y no es de gran importancia que los datos se repitan o no, o haya eh, cierto desorden de los datos, o que se necesitan los datos así rápidamente como fueran las redes sociales, por ejemplo Facebook, que carga rápidamente. Si se utilizara SQL, Facebook en sus inicios utilizó SQL y era lento porque era
era un sistema más enfocado a datos que estaban altamente relacionados y que teníamos que tener que los datos mantuvieran su integridad, cosa que en realidad, pues si se repiten ciertas cosas, no es como que problemático en una parte de Facebook, por ejemplo, en las noticias, ¿verdad? Que por lo general, pues se repiten bastante, a veces publican varias veces la misma noticia. Entonces ahí entra otra área de la base de datos que son las bases de datos no SQL o no relacionales, que su enfoque muchas veces es la velocidad con la que necesitan mostrar los datos. El problema es que cuando se necesitan hacer consultas más fuertes, consultas más con mayor joins, con mayor potencia, en el área de las bases de datos no relacionales es donde se complican hacer joins. Entonces, cada base de datos tiene su propia función, no es que una sea mejor que la otra. Si los datos son relacionados y tienen alta relación uno con otro, SQL sería la mejor opción. Si el dato no está tan relacionado, y no importa si los datos se repiten y necesitamos alta velocidad, la mejor opción sería no SQL. Vamos a ver, vamos a entrar más a las bases de datos SQL. Una base de datos SQL guarda la información en tablas. Una tabla vendría a ser como las tablas de Excel, ¿verdad? Como podemos ver, pero es más potente. Una tabla está conformada por filas y columnas, donde las columnas son atributos. Como podemos ver, el atributo ID trabajador, que es único, el nombre, que es otro atributo, y el sueldo. Ahí tenemos la tabla trabajador, planilla y mes, que se están mostrando en un Excel para una mayor facilidad de que ustedes lo relacionen con una herramienta que es bastante utilizada. Nosotros creamos en las bases de datos así tablas, como podemos ver la de trabajador, solo que ya SQL nos permite darle una relación a estas tablas y permite tener un mejor manejo en la integridad de los datos y todo. Luego pues se maneja con el lenguaje SQL, que es Structure Query Language, que es un lenguaje de consultas estructurado que nos permite con mayor facilidad obtener los datos, actualizarlos, crearlos y eliminarlos. Los tipos de relaciones que existen en SQL, tenemos que la relación de uno a uno. Como podemos ver en el ejemplo, un país tiene una bandera. No hay una bandera que normalmente pertenezca a más países, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo sencillo de una relación uno a uno. Este tipo de relación entre dos tablas se establece cuando un registro de una tabla solo puede estar vinculado a un único registro en otra tabla. Como podemos ver, la llave primaria de ID bandera está relacionado con el ID país, de que es relación uno a uno. Luego tenemos la otra que es bastante popular, que es la relación de uno a muchos. Como es el ejemplo de un cliente puede tener varios pedidos, pero un pedido normalmente no tiene varios clientes, ¿verdad? Entonces, ahí es la relación de uno a muchos. Un cliente tiene varios pedidos. Este tipo de relación entre dos tablas, también llamado relación de uno a muchos o uno a n, se establece cuando un registro de una tabla puede estar asociado a varios registros en la tabla, pero no de manera inversa, solo en un sentido, ¿verdad? De uno a muchos. Tenemos otro que es de n a n, que es de muchos a muchos. Ahí ya se normalizó, ya se rompió esa relación de n a n, porque normalmente solo sería alumnos, tiene muchas asignaturas y una asignatura tiene muchos alumnos. Pero lo que se hace para lo que es lo correcto por la normalización es tener una tabla intermedia para romper esa relación de muchos a muchos.
Entonces ahí tenemos asignaturas alumnos. Ahí es donde tenemos la relación de uno a muchos y también de este lado de uno a muchos, para romper esa de muchos a muchos, que no se puede. Hay ciertas bases de datos que permiten hacer el diagrama entidad-relación así uno de muchos a muchos, pero después lo que hace es que convierte y divide y hace una tabla intermedia. Entonces, él lo hace automáticamente. Él normaliza y crea la tabla intermedia. Hay otros que pues nosotros lo tenemos que hacer y es lo más común o lo más general que se puede tener una relación de esta manera. Otro tipo de ejemplo que podemos ver mucho en la vida real es de que tenemos otro que es factura, cliente, detalle factura. Por ejemplo, el pedido es de que tenemos una relación de muchos a muchos. Y normalmente se rompe esta relación de muchos a muchos, de que un cliente puede tener, sería mejor dicho, cliente y producto. Un cliente puede tener en su pedido varios productos. Y el producto puede estar en varios clientes, ¿verdad? Porque pues una persona puede comprar X cosa y otra persona también X cosa. Entonces ahí tenemos una relación de muchos a muchos de cliente y producto. ¿Qué se hace? Se crea una tabla intermedia que puede ser, por ejemplo, detalle, factura o pedido, y ahí ya se rompe esa relación de muchos a muchos. O se ejemplifica por medio de una tabla intermedia, como podemos ver ahí. Ya entrando a la definición, sería el tipo de relación en AN, donde muchos a muchos se establece cuando varios registros de una tabla se asocian a varios registros de la otra. Para ello es necesario definir una tercera tabla, que es una tabla intermedia, para establecer primero las dos relaciones de 1 a n o de 1 a muchos y poder vincular correctamente las dos tablas principales. Y así se resuelve este tipo de relación de muchos a muchos. Vamos a ver que hay tipos de comandos en SQL. Los comandos de SQL se clasifican en tipos según lo que hacen con la base de datos. Esta clasificación es clave para entender cómo trabaja SQL. Vamos a regresar, ahí está. Tenemos un lenguaje de definición de datos, que sería en sus siglas DDL. Los comandos del lenguaje de definición de datos, ¿qué significa? DDL, definen y gestionan la estructura del esquema de la base de datos. Permiten crear, modificar y eliminar objetos de la base de datos, como pueden ser tablas, índices y vistas. Ahí es donde entra el famoso create, que nos permite crear una tabla, como vimos anteriormente, ese tipo de tablas, por ejemplo, una tabla de usuarios. Alter, que permite modificar un objeto de la base de datos, ya sea una tabla, por ejemplo, le vamos a agregar un atributo, y ahí por ejemplo, add. El otro que es drop, que nos permite borrar una tabla u otro objeto en la base de datos, por ejemplo, .table, y ahí tenemos algún nombre de una tabla. También tenemos el truncate de la tabla X, por ejemplo, table name. Pues este remueve o elimina todos los registros que tiene esta tabla sin borrarla, como lo haría el drop. En otro tenemos el lenguaje de manipulación de datos. Esto va por pasos. Por ejemplo, primero, para crear la base de datos utilizamos los DDL. Ya luego, pues vamos con el manejo, que sería la manipulación de los datos con el DML. Los comandos DML
gestionan los datos dentro de la base de datos, permiten entregar, editar o eliminar los registros en las tablas, trabajando con los datos dentro de la estructura creada por DDL. Por ejemplo, puede ser select para mostrar los datos, mostrar todo lo que contiene la tabla, un insert para insertar datos, insertar filas a la tabla, un update para actualizar cierto campo, el delete para eliminar algún campo específico de la base de datos. Tenemos también el lenguaje control de datos, el DCL, que gestiona la seguridad, el acceso y los permisos que controlan quién puede ver y utilizar los datos, garantizando que solo los usuarios autorizados puedan modificar la información confidencial. Tenemos el grant, que es para darle un permiso o un privilegio específico a un usuario. El revoke es para quitarle ese beneficio a cierto usuario. Tenemos también el lenguaje de control de transacciones, que sería el TCL, que es un conjunto de comandos SQL que se utilizan para gestionar transacciones. Una transacción es un conjunto de operaciones SQL que deben tratarse como una sola unidad. TCL garantiza que si algo sale mal, se guarden las acciones que se tenían previamente y ya sea si está correcto o no, se revierte o se procede con la ejecución. Vamos a darle un ejemplo más. Por ejemplo, cuando realizamos una compra, las compras normalmente son transacciones, porque si llegara a salir algo mal, esta transacción se cancela, se anula. Entonces se hace un rollback, porque toda esta transacción tiene una serie de consultas. Entonces, esto nos permite que en caso de que se ejecuta una transacción mal, se revierta a un resultado que teníamos anteriormente y que no afecte X cosa, porque digamos un proceso lleva varios pasos. Entonces, esto nos permite revertirlos en caso de en lo que salga algo malo. Entonces, tenemos estas funciones que tenemos el commit, que es para que proceda a hacer el cambio, a guardar los cambios. El rollback es que regrese al estado anterior donde no habíamos ejecutado esta transacción. O podríamos crear un save point, un punto de guardado, en caso de que necesitemos regresar a ese punto y hacerle rollback. Estos serían los tipos de comandos que tenemos en SQL. Vamos a continuar. Vamos a entrar más en lleno por qué SQLite. A diferencia de los gigantes de la industria como es SQL Server, Oracle y PostgreSQL, Postgres es bastante utilizado también. Requieren la instalación de un servidor. Necesitan ciertas configuraciones, servicios ejecutándose en segundo plano. Requiere bastante eh, servicio de cómputo, una configuración de red para poder acceder a la base de datos. Podríamos utilizar algún servicio de Amazon como sería RDS para poder usar una base de datos en la nube, por ejemplo. Pero reduciéndolo a un punto más sencillo, vamos a usar un archivo en nuestra computadora utilizando la SQLite, que rompe con todo ese esquema. Su filosofía es la simplicidad extrema. Es una base de datos serverless, sin servidor. Esto significa que el motor de la base de datos vive dentro de la librería de software, que sería la librería de SQLite, que es un software muy pequeño y los datos se almacenan en un único archivo, que vamos a verlo cuando estamos en el ejemplo práctico. Es un archivo común en el disco duro, que podemos verlo por medio de algunas herramientas. Criterios de selección. Es muy popular ya que está presente en cada teléfono inteligente, Android, iPhone, dentro de los navegadores como Chrome, Firefox, para usar servicios de caché, en televisores inteligentes, hasta en los sistemas de telemetría en aviones modernos.
La segundo criterio sería es la herramienta perfecta para aprender los fundamentos del lenguaje de SQL sin las distracciones de la administración de sistemas. El tercero sería, es la solución ideal para sitios web pequeños o medianos, aplicaciones de escritorio, prototipos, dispositivos de Internet de las cosas, IoT, o aplicaciones móviles. Como podemos ver, el ranking y la popularidad de de estos lenguajes y estas herramientas C# tiene el quinto lugar en el índice de TIOBE de la comunidad de programación. Es un indicador de la popularidad de los lenguajes de programación. Es el índice que se actualiza mensualmente. Se clasifican y se basan en el número de ingenieros cualificados a nivel mundial, cursos y proveedores externos. C# tiene el quinto lugar. Está bastante bien. Si no estoy mal, el primer lugar fue Node, porque como les comentaba es el más utilizado, pero C# está en los primeros 5. El otro sería SQLite, que es el número 12 del ranking de DB Engines. Clasifica los sistemas de gestión de base de datos según, según su popularidad en el ranking que se actualiza también de manera mensual. Vamos a continuar. Vamos a entrar al ejemplo práctico. Entonces, voy a salir de la presentación. Voy a abrir el CMD. Entonces vamos a abrir el símbolo del sistema o CMD. Voy a hacer más pequeño esto para que no se haga atrás. ¿Está? Entonces ahí tenemos el CMD. Vamos a crear la carpeta de trabajo en el escritorio. Entonces vamos a hacer CD desktop para entrar al escritorio y vamos a crear la carpeta mkdir para crear el directorio o carpeta. Conferencia, por ejemplo, conferencia backend. Entonces ahí ya nos va a crear la carpeta, ahí se creó. Vamos a entrar a la carpeta conferencia backend. Ya entramos y vamos a crear el proyecto web que sería con .NET. .NET New Web -N y le vamos a poner el nombre del proyecto web que es una agenda. Vamos a crear una agenda sencilla donde podamos hacer un CRUD. Entonces ahí sería .NET New Web -N agenda backend. Ahí nos va a crear la plantilla. Ahí está. Entonces ahí ya vamos a entrar a la carpeta del proyecto que sería agenda backend. Ahí está, ya entramos. Vamos a instalar las librerías o los paquetes que va a ser el paquete de SQLite, que sería .NET. Bueno, este mejor lo vamos a hacer desde Visual Studio. Vamos a entrar con VS Code. Ahí está. Solo mejor voy a entrar directamente a la agenda backend. Ahí está. Entonces aquí al code punto para que nos abra el directorio en Visual Studio. Y ahí ya tenemos nuestro área de trabajo. Donde nos vamos a enfocar es en el Agenda Backend CS Project. Ahí es donde, no, es en el Agenda, aquí, en el Program CS, perdón. Ahí es donde tenemos nosotros la lógica del programa. Ahí tenemos, si nosotros ejecutamos esto, nos daría un hola mundo. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba.
ahí está cargando la terminal. Vamos a esperar un momento. Ahí está. Vamos a hacer .NET, dot, .NET Run. Permítanme un momento. Perdón. Ahí está. Vamos a hacer .NET Run y vamos a ver que nos va a desplegar Hello World. Esto para hacer una prueba de que esté bien configurado nuestro entorno. Ahí disculpen por la tardanza, que tengo varias aplicaciones corriendo y ya mi computadora está algo antigua. Vamos ahí, ya se está ejecutando, ahí está compilando. Entonces vamos a esperar un momentito, ahí está compilando. Como pueden ver es un poquito más tardado porque pues es compilado. Entonces tiene que hacer el proceso de compilación antes. Ahí vamos a ver. Ahí inició la aplicación. Bueno, ahí me abrió el localhost. Ahí está Microsoft localhost, porque pues como es una aplicación web, no me desplegó directamente el Hello World, sino abrió de una vez el, el endpoint para hacer la consulta. Vamos a hacer, podríamos hacer una prueba de que hacer un get al localhost. A ver, vamos a ver, vamos a copiar esta dirección. Vamos a darle clic y nos debería de aparecer en el navegador Hello World. Y ahí está, ¿eh? Hello World. Ya estamos trabajando el concepto de una API por medio de un get. Cuando nosotros cargamos, ahí estamos haciéndole get a este punto. Lo que nos da el localhost es la dirección. Como está hecho en forma local, pues usamos localhost. Si fuera en la nube, usaríamos una IP pública, ya sea IPv4 o IPv6. Y aquí esto de lo que está atrás de los dos puntos es el puerto. En este caso, el mismo compilador nos dijo que es el 5276 y ahí fue el que Cabal accedió e hizo la consulta GET. Ahora vamos a entrar a crear la aplicación ya directamente. Entonces, lo mejor sería iniciar de cero. Vamos a borrar lo que teníamos. Vamos a hacer el uso vamos a hacer el llamado de la librería de SQLite con Microsoft punto data, pero es con mayúscula, punto data, punto SQLite. Microsoft.data.SQLite. Pero si miran, aquí me está mostrando un error. Es porque no he instalado el paquete. Entonces, antes de eso, tenemos que instalar la librería de SQLite, que sería vamos a salirnos de aquí, vamos a limpiar la pantalla y vamos a hacer .NET add package Microsoft.data.SQLite y así nos instala el paquete que necesitamos de SQLite. Ahí ya está instalándolo. Ahí está, ya lo instaló. Ahora vamos a instalar el otro que
es en caso de que lo necesite C Sharp, que sería para el API. .NET Add package Microsoft punto as netcore punto open API. Vamos a ver. .NET Add, tiene 2K. Microsoft .NET, ahí está. Ahí está instalándolo. De momento son esos dos paquetes que vamos a necesitar para el ejemplo práctico. Ahí está. Vamos a limpiar la consola. Estamos entonces. Vamos a seguir con el código. Si ven, ya se arregló el error que teníamos. Entonces, vamos a continuar. Vamos a crear la aplicación con var builder web application create builder args. Vamos a hacer el var, la variable app, la aplicación. Vamos a hacer ahora los endpoints. No vamos a hacer el endpoint de Hola Mundo, vamos a hacer otro más que utilice la base de datos. Vamos a hacer el string, el famoso string de la conexión de la base de datos. Vamos a tener string connection string y ahí tenemos, ya nos lo completó. Connection string y ahí tenemos data source database.db. Ahí lo que estamos diciendo es vamos a utilizar como la base de datos de tipo archivo database.db. Aquí normalmente en un uso tradicional de MySQL u otra base de datos se escribe aquí la, la dirección IP de la base de datos. O en el caso localhost, si estuvieras instalado en nuestro escritorio. Pero como vamos a utilizar un archivo, lo vamos a hacer de esta manera: data source database.db. Ahí ya tenemos la cadena de la conexión de la base de datos. Vamos a hacer el uso de esta cadena. Vamos a hacer using. Para que el using asegura que la conexión se cierra automáticamente cuando termine de usarse. Es using var connection igual new SQLite connection y le pasamos como parámetro la conexión, la cadena de la conexión. Ahí vamos a hacerlo de esta manera. Ahí, bueno, ya me lo completó. Sería aquí que abrimos la conexión, abrir la conexión a la base de datos. Luego, pues, se va a hacer otras actividades. No vamos a hacer esto. Vamos a quitarle esto. Ahí está, abrió la conexión. Vamos a crear un string donde vamos a tener nuestra consulta SQL. Entonces vamos a hacer string SQL igual create. Ahí ya casi lo completa. Create table. Ahí está. Ahí crea la tabla, create table, si no existe usuarios. Pero yo no voy a usar usuarios, yo voy a usar contactos. Entonces vamos a quitar esto de users. Vamos a poner contactos con la primera mayúscula. Ahí estamos. Vamos a ver, poner paréntesis, los parámetros. Vamos a tener el primer parámetro que sería ID, el identificador, que va a ser la llave primaria para que sea un identificador único. Entonces vamos a ver ID integer
primary key, que es llave primaria, autoincrementable, que se vaya incrementando de 1 a 1. Luego vamos a poner nombre. Este va a ser de tipo text. Y por razones de facilidad, de practicidad, vamos a poner también el teléfono tipo text. Ahí está. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ejecutar la consulta para que se cree la tabla. Aquí vamos a hacer using bar command, y aquí ya me lo complementa SQLite command. Va a ejecutar el comando de SQL, este comando SQL que estamos aquí con la variable string, y lo va a hacer en la conexión que definimos, que es en el archivo. Muy bien, entonces vamos a decirle que es un comando que se ejecuta una consulta sin esperar los resultados. Entonces le vamos a decir command execute non-query para que no espere resultados. Vamos a continuar. Ahí está creada la tabla que vamos a utilizar. Solo vamos a usar una tabla. Visualicen, por ejemplo, una tabla en Excel que va a tener únicamente la primary key, que es el ID, el nombre de la persona que va a ser el contacto y es un número de teléfono. Es una tabla relativamente sencilla. Vamos a hacer el primer endpoint. Vamos a tener los endpoints aquí. Vamos a hacer una separación aquí. Vamos a decirle endpoints del API. Ahí está. Y vamos a hacer el primero, que sería leer todos los contactos. Vamos a empezar con el get. Vamos a hacer uno, obtener los datos de contactos, get, todo mayúscula. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con app.map get. Ahí ya casi lo completa. Vamos a darle contactos app. Bueno, mejor lo voy a hacer de get. Ahí tenemos las comillas. Vamos a crearle la URL. Va a ser /contactos. Ahí tenemos la ruta. Le vamos a dar esto, 2 paréntesis. Y le vamos a especificar la funcionalidad. Entonces, ahí tenemos que vamos a utilizar no voy a usar esta lógica, voy a crear la mía. Ahí estamos, y vamos a crear var lista new list de tipo object para tener los valores de que nos retorne la tabla. Vamos a usar la conexión para ejecutar una consulta SQL. Entonces vamos a hacer conexión, SQLite connection. Ahí estamos haciendo la conexión. Estamos abriendo la conexión. Y aquí ya vamos a hacer la acción de abrirla. Ahí la estábamos definiendo, ahorita ya la abrimos. Y vamos a quitarle este espacio. Ahí está. Y vamos a darle vamos a decir la consulta que vamos a ejecutar. Entonces vamos a usar using bar command igual new SQLite command, y vamos a ejecutar el select asterisco, que dice obtenga todos los parámetros de la base de datos, que son los 3 de contactos de la tabla contactos, y hace por medio de la conexión que establecimos anteriormente.
Ahora vamos a hacer la lectura de los datos que nos retorne la consulta. Entonces vamos a usar un reader, using bar reader. Ahí nos completa la execute reader. Vamos a hacer un while, como ahí nos completa. Vamos a hacer un while, un ciclo while con un true, que mientras read nos retorne valores, mientras read sea true, que tenga valores, se va a ejecutar. En caso de que ya no tenga valores, va a retornar un false y ya no se va a seguir ejecutando. Entonces tenemos una lista, aquí tenemos lista.add, que es de nuestra lista que queramos anteriormente, para irle agregando los parámetros. Entonces ahí tenemos ID reader. Vamos a usar el, pero ahí no lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacerlo de otra manera. Va a ser ID igual reader dos corchetes y le vamos a pasar el nombre que sería ID. El mismo nombre que le pusimos aquí en la creación de la base de datos. En este caso, le voy a colocar aquí ID en la primera letra para que siga con la consistencia. Y ahí está. Vamos a cambiar esto. Ahí está. Entonces ahí tenemos reader ID. Tenemos el nombre que es text. Ahí está. Y tenemos el que sería el otro que es el de teléfono. Entonces ahí ya tenemos la, la llamada a que obtenga estos parámetros. Vamos a retornar un código para confirmar que todo se realizó de forma correcta. Vamos a hacer, en lugar de retornar solamente la lista, lo vamos a hacer de una mejor manera. Vamos a hacer result ok, punto ok, para decirle que todo está bien y le vamos a retornar la lista. Ahí está. Ahí ya tendríamos nuestro primer aim point. Lo vamos a probar de una vez. Bueno, mejor lo vamos a dejar después porque no nos va a mostrar nada ahorita. Vamos a probarlo mejor cuando ya tengamos el post para crear contacto. Vamos a crear el siguiente que sería crear contacto. Entonces aquí le vamos a hacer el de crear un nuevo contacto. Post. Vamos a hacer app map post. Ahí está. No lo va a completar porque pues es muy similar al que ya tenemos. Vamos a ver que tenemos a.mapPost, la ruta, que vamos a mantener contactos. Vamos a usar contacto, en lugar de contacto, vamos a poner contacto nuevo. Ahí está. Y dice que falta contacto. A ver. Vamos a crear. Vamos a seguir. Vamos a eliminar esta lógica mejor. Vamos a crearla nosotros mejor. Es using bar connection igual new. Vamos a hacer la conexión, vamos a abrir la conexión, vamos a tener nuestro string. Vamos a tener nuestro string que va a ser la consulta que vamos a ejecutar, que es SQL, y vamos a hacer el insertar en contactos. Vamos a insertar solamente
el nombre y el teléfono. ¿Por qué lo vamos a hacer por medio de referencias? Ya que así evitamos, si estamos concatenándolo directamente en el texto, de que nos haga un SQL injection. Entonces ahí ya nos ayuda a prevenir este tipo de ataque que es muy utilizado. Vamos a continuar. Vamos a hacer vamos a hacer vamos a ejecutar o crear la consulta y la conexión. Entonces sería command string SQL y luego estamos la conexión que sea using var command new SQL connection. Ahí tendríamos la conexión. Le vamos a decir los parámetros ya como lo hicimos la vez anterior con referencias, usando los values. Entonces damos command parámetros, command punto parámetros punto add with value. Y vamos a decir nombre, que sería nuevo nombre. Y le vamos a pasar también el del teléfono. Vamos a seguir. Ahí está. Y vamos a decirle que ejecute el comando, que sería del tipo no query, porque pues no vamos a esperar algún resultado. Y ahí estaríamos, vamos a retornar un mensaje de result que fue creado. Ahí está. Ahora vamos a ver cuál es el problema con contacto. Seguramente tal vez tenemos vamos a ver, aquí no se encontró, entonces vamos a crearlo. Vamos a crear el contacto. Solo permítanme. Ah, me está dando error porque eso lo vamos a hacer después. Lo vamos a hacer finalmente, ya que el objeto es inmutable, ya que nos va a permitir almacenar nuestro contacto. Entonces lo vamos a dejar de último. No vamos a hacer de cuenta, no le vamos a dar importancia al error que estamos viendo actualmente. Vamos a continuar con el siguiente, que sería eliminar el contacto. O sea, 3. Eliminar contacto por medio del ID. Vamos a usar map delete y vamos a usar ID entre llaves para decirle que lo vamos a pasar por medio de la ruta del endpoint. Vamos a hacerles de esta manera. Ahí ya nos está tomando nuestra lógica. Es using var connection SQL connection string, que nos está conectando a nuestra base de datos, está abriendo la conexión, ahí la está ejecutando. Está nuestro comando del delete, que es using, vamos a quitarle ese SQL, vamos a utilizar, vamos a utilizar otro, vamos a utilizar mejor, vamos a usar, vamos a cambiarlo mejor, vamos a hacerlo más sencillo. Está, abrió la conexión, vamos a hacerlo de esta forma, using var command igual new
new SQLite, delete. Vamos a usar delete de contactos de la tabla en la tabla contactos, donde el ID sea igual al que le estamos mandando. Y vamos a utilizar la conexión. Ahí estamos. Y vamos a ponerle otra M. Ahí ya nos vamos a continuar. Eh, Aquí nos dice que va a agregar los valores del ID. Vamos a hacer mejor la forma que estamos haciéndolo. Ahí está. Entonces user var command. Vamos a hacer command parámetros con el valor ID. Vamos a vamos a usar un int para ver las filas que fueron modificadas. Filas command ejecutar, ejecute que lo ejecute, pero que no espere los resultados con ese non query. Vamos a retornar un filas, vamos a hacer un operador ternario. Si filas es mayor a 0, entonces que me diga, en el caso de que sea mayor a 0, que diga que fue eliminado, y que en el caso de que si tenga un valor que sea mayor a 1, que diga que todo está bien. Entonces en este lado vamos a decir result.ok y vamos a mostrar el mensaje eliminado. Vamos a poner aquí ok, ahí está, eliminado, y el otro le vamos a decir que muestre un error. Vamos a ponerle contacto no eliminado, ahí está, y en caso de que no, diga que no se ejecutó con éxito, que manda un not found. Bueno, entonces ahí vamos a tener el último, que sería el con una actualización por medio del put. Entonces vamos a usar ese HTTP, ese método HTTP. Vamos a tener actualizar. Ahí está. Vamos a utilizar el método put. Ahí está. Tenemos, vamos a usar el ID y el contacto actualizado. Vamos a ver cómo lo hace por términos de velocidad. Vamos a ver. Aquí abrimos la conexión. Ok. Vamos a mandar el string, que sería un update de contactos. Siempre que sea el nombre que le vamos a mandar, el teléfono y el ID. ¿Estamos bien? Vamos a usar vamos a crear el comando SQL con la consulta. Y si cambia un poco, vamos a cambiarle esto. Esta línea está bien. Vamos a dejar por referencias, nombre, teléfono. Vamos a cambiarle estos. Vamos a ejecutar command parámetros nombre. Ahí está. Vamos a mandar el teléfono y el ID. Y vamos a hacer lo mismo de las filas, int filas, que nos dé, que lo ejecute y que nos regrese el número de filas que fue modificadas. Y luego el ternario. Retorne las filas, el número de filas si es mayor a 0, que diga ok, contacto actualizado. Y si no, que dé un not found. Ahí está. Y vamos a hacer el app run. Y vamos a hacer ahora sí la clase auxiliar para recibir los datos. Es un objeto inmutable pensado para almacenar los datos de un contacto con dos propiedades, es el nombre y el teléfono. Entonces vamos a ver record contact, string nombre y string teléfono. Y ahí ya podemos ver que nos está arreglando el problema que teníamos con el contacto. Aquí está. Entonces ahí está. Vamos a ejecutarlo. Vamos a darle .NET Run.
y ahí ya nos va a compilar. Vamos a esperar un momento en que lo compile. Si vemos, pues no tenemos ninguna línea de error. Ahí nos va a compilar sin problema. Ahí está. Bueno, entonces, como podemos ver, aquí dice localhost 5276. Ahí dice no listening on localhost 5276. Tenemos dos opciones. Podemos utilizar Postgres, aquí, perdón, Postman. Postman lo podemos utilizar para hacer las peticiones, ya que no tenemos, no vamos a hacer el front, solo vamos a hacer las solicitudes para el manejo central del back. Ya luego ustedes utilizan la interfaz para hacer las solicitudes por medio de los endpoints. Por ejemplo, aquí tengo uno. Voy a crear uno nuevo. Solo voy a quitar este mensaje. Entonces vamos a ver localhost 5276. Entonces, aquí en lugar de 5000 va a ser, vamos a mejor crearlo de cero. Vamos a darle aquí en más. Vamos a ver, cerrar esto. Vamos a ver aquí. HTTP, aquí es new HTTP. Le vamos a dar el localhost. Voy a copiar este link. Es para hacerlo más rápido. Entonces sería HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, localhost, dos puntos, el puerto que estamos usando, que sería el 5276. 5276. Y vamos a hacer el get. Vamos a hacer un get a este localhost 5276. Ahí ya me retorna. Vamos a ver. Ah, es que faltó la diagonal contactos. Ahí estamos. 200. Me mandó status 200 que está vivo. 200 que ok. Vamos. Este es una forma de hacer el get con Postman. Vamos a hacerlo también usándolo desde el navegador, que solo es dándole clic aquí. Control clic. Nos va a hacer un get. Solo le vamos a agregar contactos. Y ahí está. Esto es el JSON. Vamos a agregarle un valor. Voy a usar, también podemos utilizar una extensión que es Thunder Client. Entonces, por rapidez, voy a hacerlo aquí. Para crearlo es sencillo, es similar a Postman, solo le dan el new request, agregan el endpoint, por ejemplo, el que estábamos usando, que era este, y le voy a agregar aquí. Y ahí le damos en enviar y nos retorna 200, ok. Entonces ahí está. Vamos a utilizar los otros, solo para irle cambiando qué es, sería por medio de aquí. Pueden hacer un get, un post, un put, un delete. Vamos a crear un contacto. Vamos a cambiar el puerto. El que teníamos anteriormente para cuando hice pruebas era este. Nosotros ahorita tenemos el 5276. Diagonal contactos. Le vamos a mandar un JSON con nombre y teléfono. Entonces le vamos a dar en enviar y ahí ya lo creó. Creó un contacto con mi nombre y un número. Vamos a probar el get. Ahí nos tendría que mostrar nuestro contacto. Ahí está, tiene el ID 1. Vamos a entrar a la página para verlo también en el navegador. Aquí. Y ahí nos lo muestra también. Lo vamos a probar con Postman. Y nos lo va a mostrar. Ahí está. Entonces, esto nos permite tener un backend con diferentes frontends. El frontend puede acceder por medio de la aplicación web, por medio de la aplicación móvil. Por ejemplo, que queremos eliminarlo. Vamos a eliminar el contacto del ID 1. Vamos a crear dos contactos. Vamos a crear otro contacto que sería, por ejemplo, conferencia.
conferencia. La vamos a crear y vamos a tener el get, vamos a get, y ahí tenemos dos. Vamos a eliminar el uno. Vamos a eliminar el contacto 1. Vamos a hacer solo vamos a ver el puerto 5276. Y ahí está. Contacto eliminado. Vamos a hacer el get y ya no va a aparecer el 1. Ya solo nos aparece el 2, el contacto 2. Queremos actualizar el contacto 2. Entonces vamos a ver 5276. Contactos 1. No, no es el ID 1, sería el ID 2. Y le vamos a poner el nombre de, por ejemplo, Johnny. Y le vamos a mandar. Y ahí va a aparecer en lugar, ahí nos dice OK, lo ejecutó bien. Y nos va a aparecer en lugar de conferencia, nos va a aparecer Johnny. Y ahí aparece Johnny. Entonces, como podemos ver, este es el funcionamiento del backend. Cómo estamos haciendo las peticiones de los endpoints por medio de las diferentes herramientas, ya sea una extensión como es Thunder Client, por medio del navegador y Postman. Entonces, rápidamente voy a regresar a la presentación. Les voy a compartir el código QR del repositorio. Ahí voy a subir el ejemplo. Si pueden tomarle captura o pueden, yo les voy a compartir el link. Sí, vamos a ver. Voy a darle clic. Les voy a compartir el repositorio. Y así ya lo tienen listo. Es, por si desean utilizarlo como guía en sus proyectos de laboratorio. Y vamos a seguir con la siguiente parte, que sería agradecerles por su tiempo. Les agradezco por su atención. Para mí fue un gusto impartir la exposición, la conferencia, y espero que sea de mucha utilidad. Ahí Eddie les va a ir complementando algunas áreas que sean necesarias y desearles éxitos en sus proyectos y que todo les salga bien. Vamos a seguir. No sé, Eddie, vas a pasar tu encuesta. Sí, muchas gracias, Andrés, por tu tiempo y compartir sus conocimientos. Como verán, compañeros, un backend no es tan difícil, ¿verdad? Como dice Andrés, divide y vencerás. Entonces, de poco en poco, pues se va construyendo. Y pues ahorita les voy a pasar la encuesta y por favor me van a poner en el chat su asistencia, por favor. Solo denme un momento. Ahí está. Ahí pueden, por favor, llenar la encuesta, compañeros, y déjenme ver cómo es el formato acá. Y por favor, cuando terminen ahí la encuesta, me pueden enviar sus datos de la siguiente manera, como lo puse ahí en el chat, por favor. Y no sé si algún compañero tiene alguna pregunta para nuestro conferencista. Si está todo claro, pues muchas gracias nuevamente, Andrés, por tu tiempo y espero que todos los compañeros les hayan puesto mucha atención porque realmente esto, el backend va a servir para el proyecto 3 y también para su práctica 3, compañeros. Un gusto y ahí éxitos en sus proyectos, compañeros. Muchas gracias, Andrés. Linda noche. Que pasen linda noche. Adiós.